Llegó el día viernes 9 de septiembre, 9 de 2016. Esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. El día de hoy, en mi primer bloque, me voy a salir de la política y la economía y voy a hablar de la comunicación estratégica. A veces muchas personas creen que la comunicación es publicidad y que la comunicación es tan solo transferencia de información. Pero la comunicación tiene que convocar, involucrar y empoderar. Y la comunicación tiene que ver con algo que es imagen y reputación de marcas corporativas, de las personas, de los profesionales, de los políticos incluso. Y esa ecuación se reduce en algo que para mí es trascendental: credibilidad. Hoy, en los mercados, el tema digital, esa gran red, ese gran universo en lo digital llamado Internet, es tremendamente importante, y también a partir de ahí se puede construir una buena reputación o también se puede destruir una reputación. Iván Pino, director Senior Digital Global de Llorente y Cuenca, se encuentra con nosotros visitando el Ecuador, quien es un experto casualmente en estos temas. Iván, qué gusto tenerte. Buenos días, Carlos. Muy agradecido, de verdad, por la invitación. Bueno, lo digital nos plantea un reto a las corporaciones, a las organizaciones, a las personas, a los profesionales y también a los políticos. Esta importancia de lo digital está revolucionando la forma de interactuar, la forma de interrelacionarse, pero estamos comprendiendo el tema de la reputación y lo digital. Bueno, estamos en el camino porque la fuerza de los hechos nos hacen entenderlo, ¿no? Lo digital ha hecho el mundo muchísimo más transparente. Cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano puede poner en el espacio público un hecho privado, ¿no? Un hecho de lo que ocurre en la calle, de lo que ocurre en una empresa, porque tiene a disposición un dispositivo móvil conectado a Internet. Esto es un fenómeno que ha hecho el mundo mucho más abierto, ¿no? Entonces, en ese contexto, la reputación es clave. La reputación era algo pues, casi académico, que interesaba a algunos expertos, pero ahora es materia de discusión en los consejos de administración de las empresas. Y que la reputación en el pasado se relacionaba tan solo con el estatus. A mayor estatus, mayor reputación, sin entrar a ver la calidad de esa reputación y qué tan sostenible y qué tan vulnerable pudiera ser esa reputación. Exactamente, o sea, la reputación es la valoración que tienen tus grupos de interés, tus públicos, si quieres, sobre una empresa, una marca, una organización. Eso es la reputación. Y está afectada ahora enormemente por la opinión que se publica en las redes sociales. Pero no solo la opinión, lo más importante, y esa es la diferencia, por los hechos que se graban en directo, en tiempo real, y se comparten, y suscitan comentarios, conversación. Ahí se genera una opinión pública que afecta a esa valoración final. Ahora, aquí hay un cambio, debería haber un cambio cultural, hay una ruptura en este tema, ¿verdad? Porque muchos creen que el tema de la marca corporativa era el logotipo, era el nombre, era informar cuál es mi facturación, cuál es mi participación de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto en este momento es que hoy las empresas tienen que manejar contenidos que interesen, y esos contenidos se deben traducir en una narrativa importante. ¿Lo están manejando las empresas? Están empezando a entender, bueno, nosotros es el trabajo que hacemos, ¿no? Ayudar a las empresas en ese sentido. Es muy relevante tener una narrativa propia que te permita participar y conversar con los públicos. Porque si no, en el día a día, lo más probable es que pierdas el norte, que pierdas el sentido. Y eso deben hacer desde dentro de las organizaciones. Los principales embajadores de esa narrativa son los colaboradores de la empresa, en primer lugar. Que son voceros no oficiales, aunque no quiera la organización. Efectivamente, esa es la realidad. Y se puede entender a veces como una amenaza, pero hay que entenderlo como una grandísima oportunidad. Ahora, pero hay un tema que tú y yo lo conversábamos el día de ayer, Iván, que tiene que ver con la importancia de la cultura organizacional. El problema, y yo he visto en algunos aspectos, es que la cultura organizacional no le dan importancia casa adentro, y por tanto llega un momento que tampoco involucra ni empodera a esos voceros o a esos embajadores que son in-house. Sí, por eso es importante empezar desde dentro. Nosotros hemos hecho proyectos de carácter digital que, utilizando las mismas herramientas de tipo red social que se usan fuera, se usan dentro para facilitar ese cambio cultural. La clave es que tienes que dar un espacio a los trabajadores, a los colaboradores, para que participen en la creación de esa narrativa. No puede ser impuesta, tienen que sentirse involucrados para que de verdad, de forma natural, la compartan fuera. Ahora,
¿Cómo entender el Internet, que es lo digital? ¿Una relación uno a uno o una relación con comunidades? Ese es el concepto clave. Estamos muy acostumbrados a entender la comunicación desde la comunicación de masas como públicos, ¿no? Públicos que se definen por estadísticas o targets, ¿no? A los que queremos impactar, o audiencias que se supone que nos están escuchando. Hay que cambiar esto. La clave es entender cuál es el sentido de pertenencia de las personas, en torno a qué hablan, por qué, cuál es el propósito que comparten, cuáles son sus valores. Y si los identificamos, tenemos que ser capaces de intentar participar en ellas. Ese es el concepto más importante, probablemente el más revolucionario. Tú me decías hace un momento, perdón, que también hay que ver dentro de lo que es las narrativas, los contenidos, tener cuidado mucho con las imágenes que se suben a lo digital. Por ejemplo, hay muchos casos de gente que tiene mucha incidencia en la opinión pública, de que ha recibido un maltrato, un mal servicio, etcétera, etcétera, y puede tener una opinión desfavorable e incide en la reputación, desfavorablemente en esa reputación, en las redes sociales. Hoy en día, ¿es negocio el silencio en las empresas, en las organizaciones? El silencio ahora mismo no es nada rentable, absolutamente, genera pérdidas. El silencio no es posible en esta sociedad hipertransparente. Tenemos que ser capaces de participar para tener una narrativa que llegue a la gente. Y si no, la gente va a quedarse con la opinión de quien sube esa imagen y genera conversación sobre esa imagen, sea cierta o no sea cierta, sea justa o no sea justa. Solo queda la alternativa de participar. El tema es cómo hacerlo. Exactamente. Y en ese cómo hacerlo se requiere una estrategia. Es decir, las organizaciones deben tener idea de lo que es una crisis. ¿Saben manejar crisis en Latinoamérica? Tú que has estado en el mercado latinoamericano. Bueno, ha ocurrido en todos los países. Internet genera mucha ansiedad, ¿no? Bueno, en España con la crisis del crash financiero, me imagino que se debió haber utilizado las redes de forma importante. Tanto en lo financiero como en muchos sectores. Bueno, es un fenómeno global. Está ocurriendo en todos los países, también aquí. En la medida en que hay una mayor penetración de Internet, todo el mundo actúa de la misma manera. ¿Qué ocurre con las crisis? Generan ansiedad porque da la sensación de que cualquier incidencia es una crisis. Eso no es cierto, pero hay que saber escuchar y evaluar realmente la incidencia que tiene en la conversación. El timing es fundamental, me refiero a la oportunidad de la respuesta. No necesariamente una reacción inmediata sin una estrategia que la sustente es lo mejor. Porque mucha gente cree que comunicación es exposición, y comunicación no es exposición, comunicación es contenido. Exactamente. Sí, a veces se dice mucho, no, hay que responder rápido. Bueno, hay que responder rápido, pero sobre todo hay que responder bien. Hay que estar preparado. Lo bueno de Internet es que avisa siempre. Hay un mito que dice que las crisis explotan de forma inesperada. No, si escuchas bien, las crisis siempre avisan y te permiten prepararte para que sí puedas hacer una muy buena respuesta en tiempo real. ¿Cómo diferenciar la estrategia de comunicación de las corporaciones, me refiero de las organizaciones públicas, privadas, etcétera, de la comunicación, por ejemplo, de un político en el mundo digital? Bueno, no creo que haya demasiada diferencia. Al final estamos hablando de una marca personal, una marca institucional o una marca de producto. Al final, en ese mundo hipertransparente, todos somos marcas. Incluso hasta las personas corrientes se están convirtiendo en marcas, ¿no? El fenómeno de los youtubers. Bueno, ellos también tienen su propia marca, ¿no? Entonces, yo creo que las reglas son bastante similares. Es cierto que en el caso de un político la incidencia es muchísimo mayor, la capacidad de generar conversación tremendamente mayor y tiene implicaciones pues, personales mayores, ¿no? Es quizás más delicado, pero las reglas son las mismas. Las reglas son las mismas, el tema pasa por un común denominador siempre. Tienes que tener contenido. Tienes que tener contenido, sí. Y la clave está en las personas. Ese es el punto en que, volviendo a tu pregunta anterior, hay una coincidencia entre la comunicación de un político y el de una organización. Ahora, cada vez más, la comunicación de las organizaciones son de personas. Hay que humanizar las marcas, personalizarlas, porque si no es muy difícil poder compartir ese contenido entre personas. En otras palabras, no es de patrimonio frío, sino de relaciones. Es relacional, es humano, tiene que ser personal. Hay que dejar de ser institucional para ser más personal. El mundo de las redes es así. En el caso de las organizaciones, y estoy hablando de las empresas, por ejemplo, a partir de la comunicación,
A partir de la comunicación y a partir de la imagen y reputación, ¿se puede agregar valor patrimonial? Oh, absolutamente. Lo que está provocando Internet es que la economía de la recomendación cada día es más importante. Siempre ha sido importante en muchos sectores la recomendación de un amigo, un familiar, pero es que esto ahora mismo, la recomendación de qué comprar en productos y servicios, a través de las redes se ha amplificado exponencialmente. Entonces, es un mecanismo de venta, de comercialización y de posicionamiento, más que antes. Ahora, está de moda y a veces ponemos en moda un poco de cosas y todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿no? El storytelling. El storytelling es una herramienta. ¿Ya? ¿Cómo puede ser eficiente un storytelling, que no es otra cosa, una historia a contar, una narrativa, para apuntalar las marcas? Volvemos a la escucha y a las comunidades. ¿Cuáles son las historias que se van a compartir? Las historias, al final, la clave de las historias son la moraleja final, la conclusión final, el valor que quieren trasladar. Hay que identificar cuáles son esos valores con los que se identifican esas comunidades y construir historias sobre ellas, e historias que sean sobre personas reales. Esa es la diferencia también entre el mundo de la publicidad y el mundo de la comunicación, ¿no? Nosotros trabajamos sobre la realidad, porque queremos hablar no solo de imagen, sino reputación. Se basa en los hechos y en que los protagonistas de esas historias sean las personas de verdad. Y ahí es donde se gana credibilidad. Y la credibilidad genera fidelización. Absolutamente. Bueno, la fidelización es que esto no puede ser solo una campaña. Claro. Un hito, un vídeo que hago por un evento. No, tiene que haber una continuidad, porque si no construyes la relación, difícilmente vas a fidelizar. En conclusión, relaciones permanentes. Exacto, duraderas, son procesos. Ahora, hay otro tema interesante en lo digital, es que no hay fronteras. Ah, claro que sí, efectivamente. Es decir, tu marca puede ser proyectada al mundo. Tiene que ver con esto de la hipertransparencia, ¿no? Se rompen las fronteras del tiempo y del espacio, las dos. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, el fenómeno de la huella digital en Google. Esos contenidos que siguen ahí y han ocurrido hace 7 años u 8 años. Se rompen las barreras del tiempo y también, por supuesto, las del espacio. Lo que nos une es el idioma. En la medida en que podamos entenderlo, lo vamos a poder compartir en el país en el que estemos. Y es la explicación del éxito del audiovisual. Ahora, ya para terminar, Iván, y agradecerte tu presencia y compartir este know-how que tienes, esta experiencia que tienes en este tema de lo digital, estamos entendiendo la importancia de la comunicación como gestora de imagen y reputación de las marcas. ¿O todavía estamos en un ambiente incipiente, un espacio incipiente? Yo creo que todo el mundo tiene la conciencia, pero los hechos están haciendo que afecte a la voluntad. Hay que incrementar la voluntad. Estamos en un punto en que las Internet y las redes nos obligan, por lo menos, a evolucionar y en algún punto revolucionar. Iván Pino, muchas gracias. Muchísimas Hemos estado gracias con Iván Pino, director senior Digital Global de Llorente y Cuenca, con quien hemos conversado sobre la importancia de la imagen y reputación de las marcas. Y recuerden, no quiero que se suene peyorativo, porque unos me pueden decir, no, yo soy un ser humano, no soy una marca. Sí, pero eres un ser humano profesional y como profesional aspiras a tener determinado tipo de participación y penetración en los mercados donde te desenvuelves. Por tanto, la imagen y reputación hoy con lo digital pueden también ser vulnerables y por tanto hay que saber y contar con una adecuada estrategia. Venimos de inmediato.